Señal directa. Saludamos a través de la vía del Zoom a Verónica Espinosa y José Gil Olmos. Ella es coordinadora de estados de la revista Proceso y José Gil es jefe de información de esta revista. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenidos. Muchas gracias, Belén. Gracias, Belén. Y buenas noches. Decirle a nuestra audiencia que el motivo de esta charla es este trabajo, por cierto, amplio, profundo, que publicaron precisamente en la revista Proceso, con apoyo también de Conectas, en torno a un fenómeno que se ha venido registrando desde hace ya varios años en nuestro país, pero que visto así con la, digamos, con la dimensión que ustedes le dan y aparte con la crudeza también que reflejan los testimonios, pues sin duda alguna necesitamos más que nunca hablar de este tema. Y me gustaría empezar, Verónica, contigo. ¿Cómo fue que surge la idea de realizar este reportaje? Sí, Belén, gracias. Pues mira, este fue realmente una idea, una propuesta del director de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, y además en un diálogo que hubo con Conectas, esta plataforma de apoyo al periodismo de las Américas, que precisamente promueve y auspicia proyectos de investigación periodística, y a partir de este diálogo era un tema que interesaba mucho. Y también por un antecedente, Proceso y Conectas ya habíamos trabajado también un proyecto de investigación también digamos de grandes dimensiones sobre la deforestación, sobre los predadores del bosque en México, que publicamos y que también por supuesto pueden consultar, y lo hicimos con los reporteros y colaboradores en los estados. Que este es como uno de los grandes valores de Proceso, tener este conjunto de colaboradores que son periodistas que están en los estados, que conocen la realidad de los estados, que conocen perfectamente cuáles son los puntos, en este caso, de esta situación, de esta crisis humanitaria, que creo que no podemos decirlo de otra manera porque además lo estamos contando, lo estamos probando y lo estamos documentando periodísticamente, que es el desplazamiento forzado interno por la violencia de los grupos del crimen organizado, específicamente por esta violencia. Así es, desterrados por el narco, el invisible desplazamiento forzado en México, es como se titula este trabajo especial. Y José, yo quisiera preguntarte, ya nos explicaba Verónica que afortunadamente cuentan con esta red de periodistas en varios estados del país. ¿Qué fue lo que encontraron estos periodistas y cómo fue el proceso también de ir armando esta historia? Sí, Belén, muchísimas gracias y bueno, gracias a la Universidad de Guadalajara por este espacio. Es un trabajo de largo aliento, es un trabajo que llevó varios meses y quiero un poco comentar que los reporteros y reporteras que trabajaron en este proyecto, pues la verdad es que se arriesgaron bastante porque pues son zonas muy violentas, son zonas en donde no hay mucha seguridad o no hay una seguridad nula para los periodistas, evidentemente para la población, y se tardaron meses porque era complicado acceder a las zonas, era complicado tener el contacto con la gente, que se atreviera, que tuvieran la confianza en el reportero y en Proceso de que se iban a publicar esto. Y en el transcurso de estos meses pues fuimos descubriendo también y dándole la dimensión nacional que tiene este problema, que tiene varios años, pero sobre todo, como bien decía Verónica, enfocado a cómo es que son desplazados por la violencia generada por el crimen organizado, por el narcotráfico. Y a través de esta investigación de campo, que es quizá una de las cosas más difíciles de hacer en México, pues los reporteros y reporteras lograron darnos
la cara y la dimensión a nivel nacional de cómo es que son miles de familias, ahorita Verónica nos puede ayudar, son miles de familias las que están siendo desplazadas en una situación que uno de los expertos con los que platicamos decía que era una expresión muy clara de una situación de guerra, una, una palabra que causa escozor en las instituciones y en los gobiernos, porque dicen no hay guerra. Y nosotros decimos, si hay una guerra que no está, que no es la convencional, pero que está ahí precisamente teniendo un impacto en la población. Entonces los reporteros y las reporteras lograron tener este material que, por ejemplo, que estamos viendo, que es realmente muy impresionante porque son las imágenes de que podríamos decir que hay una guerra en Ucrania o que hay una guerra en algunas partes del mundo y decimos, no, pues en México no está pasando esto. Claro que está pasando. Y claro que lo estamos viendo aquí en las pantallas de cómo es que están utilizando la tecnología de alta gama, como son los drones, para lanzar estas bombas y desplazar a la gente. Los factores que encontraron los compañeros reporteros y reporteras fueron variados. Está desde las minas, está desplazamiento por la zona, por la tala de árboles, en fin, lo que encontramos son las distintas caras del crimen organizado, del narcotráfico y de cómo han ampliado sus grandes negocios. Claro que a eso justo iba José y Verónica. Al final de cuentas, detrás de estas formas tan variadas o de estas, digamos, consecuencias de por qué la gente migra, finalmente está el crimen organizado y me atrevería a decir, de acuerdo a lo que leía en su reportaje, pues prácticamente entre dos grandes cárteles, esta guerra que precisamente pues ha obligado a todas estas personas a migrar. Así es, mira, sí hemos encontrado, Belén, también en esta investigación, los reporteros y reporteras de proceso encontraron, por supuesto, la presencia de grupos locales, ¿no? Esto también queda documentado, pero está muy claro que, digamos, hay dos líneas, dos vertientes a nivel nacional en el territorio que son esta pugna de estos dos grupos que creo que está muy claro que hoy por hoy pues son efectivamente los dos cárteles más poderosos del país, pero también algo que deja muy claro esta investigación, que es una serie en 3 entregas, mañana tendremos la siguiente y el miércoles la última, es la ausencia del Estado, dicho, y la impunidad, dicho por la gente que está sufriendo estas situaciones. Era muy importante tener estas voces, que fuera la propia gente que lo está viviendo, esta gente que ha sido invisibilizada por un Estado que dice que el problema es muy chiquito y que no pasa tanto y que no es tan grave, invisibilizada y que en realidad no puede regresar a sus comunidades. Están viviendo en casas prestadas, están viviendo en albergues, están rentando en lugares fuera de su entorno, fuera de sus vidas comunitarias, fuera de sus actividades cotidianas y que no han podido recuperar su normalidad y que muchos de ellos están resignados a que no lo van a recuperar porque para el Estado, por principio de cuentas, ni siquiera hay un número registrado, ni siquiera hay un número oficial. No ha tenido el gobierno ni federal ni los gobiernos estatales, salvo algunos gobiernos municipales, las capacidades para, primero, aprobar una ley, que creo que eso lo puede también comentar un poco más Pepe. Segundo, tener un registro con un número exacto. Lo que tenemos como referencia más cercana es de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que es como la organización referente, porque es la que más ha documentado en México esta situación, y ellos hablaban que hay cerca de 400,000 personas viviendo en situación de desplazamiento forzado interno por violencia en el país, pero no es un número oficial y no es un número exacto porque no hay un registro oficial, ¿no? Y entonces, bueno, hay esa gran ausencia y esto deriva, por supuesto, en que no se atiende
no se reconoce la dimensión del problema, no se atiende, no se organiza, no hay coordinación entre las autoridades. En casos excepcionales lo hay en algunos estados, en algunos municipios, pero son excepciones. La mayoría de los estados, la investigación también lo encontró, ni siquiera aceptan que les corresponde. ¿No? Nuestra compañera Patricia Mayorga, que ella hace todo este trabajo de solicitudes de transparencia, pues encuentra, y las respuestas son que no se hacen cargo. No, lo que dicen es, a mí no me toca, no hay una ley, no me compete, yo no tengo atribuciones. Esa fue la respuesta más común que nos encontramos, Belén. Así es, y ahorita damos paso precisamente a José para que nos cuente precisamente de este tema tan importante, el de la ley. Yo nada más quisiera agregar que en medio de todo esto que nos han narrado, por supuesto que están las historias de las personas que han sido víctimas de este desplazamiento. Lo veíamos, por supuesto, en imágenes que son claras y que nos dan idea de cómo muchos de ellos tienen que salir de sus casas, a veces sin sus pertenencias, así tal cual, como si hubiera llegado, pues sí, esto, como ya lo narraban, una consecuencia de una guerra que ni tiempo te da de tomar lo mínimo indispensable para ponerte a salvo y salir del sitio. Está el fenómeno de los dobles de desplazados, que ya nos lo cuentan también aquí en este reportaje, y cómo pues todas estas familias, estas personas tienen que empezar de cero, sin familia, sin pertenencias, sin su entorno económico mediante el cual sobrevivían, pues en sitios a donde simplemente se tienen que refugiar porque no les queda de otra. José, cuéntanos un poquito, por favor, sobre esta ley, qué es lo que se propone, qué es lo que se vislumbra, y entiendo como parte quizá de las primeras soluciones que podría darse a este fenómeno tan complejo. Sí, lo dices muy bien, Belén. Están arrancando de raíz a estas comunidades, las arrancan de su tierra. Quizá uno de los propósitos de este trabajo es que rompamos esta normalización de la violencia que ya nos embarga. Porque de pronto decimos, sí, pues hay desplazados, sí, pues pobrecitos, ¿no? Ojalá los atiendan. Pero estamos hablando de 400,000 familias mínimo que están siendo arrancadas de su tierra y que les llamaban en algún momento Octavio Paz los transterrados, o sea, son los propios migrantes en nuestro propio país y son, pues, son víctimas de esta violencia que no se puede detener. Y aquí, con toda la responsabilidad de estos trabajos, pues decimos que ni el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera las propias Secretarías de Gobernación y las cámaras de diputados y senadores se han querido hacerse cargo de este problema. Hay una propuesta de ley que sale de la Cámara de Diputados hace un par de años y que la pasan al Senado de la República, y ahí una senadora de Morena nos dice con toda claridad, es que no hay interés por parte del gobierno de que se reconozca conforme a una ley donde se tenga un presupuesto para atender a estas víctimas y para reconocer esta situación anómala, digamos, jurídicamente, de que son pueblos que requieren de un apoyo, que requieren de una atención, que requieren pues de toda una estructura de que los proteja, porque además esta gente, a pesar de que salen de sus comunidades, nuevamente son víctimas. Ese doble desplazamiento de que mencionabas, Belén, es más que claro. Entonces, no hay una ley que lo reconozca, no hay un presupuesto que esté otorgado para su atención, y nos decían, ¿no?, de que la Secretaría de Gobernación es la encargada de manejar esto. Ni siquiera nos quiso dar una respuesta a la petición que les hicimos de información. O sea, ni siquiera, ¿no?, tuvieron la amabilidad de decirnos, ¿saben qué? Pues es un problema que sí queremos atender y que nos surge atender, pero que además, como estamos en proceso electoral, estamos en campañas, pues esto no ayuda para sus campañas. Entonces, son doblemente víctimas y son más que abandonados.
Así es, y lo hemos visto con los llamados pueblos fantasma que existen Exacto. ya aquí en Jalisco. Vaya que hemos documentado casos también y por supuesto en muchos estados más donde la presencia del crimen organizado se ha agudizado. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, Verónica, José. Les agradecemos muchísimo su presencia, de verdad, y simplemente hacer la invitación a nuestra audiencia para que busque este artículo y esté pendiente de las siguientes entregas. ¿Cómo y dónde se puede leer? No sé si Verónica o José, ¿quién de los dos nos dicen, por favor? Gracias, lo pueden consultar en nuestra página proceso.com.mx. Allí tenemos este micrositio, Desterrados por el Narco, y hoy, como decíamos, publicamos pues este primer texto general y las situaciones en Chiapas, que sabemos que es un problema que está vivo y que hay una crisis muy fuerte en Chiapas, y Guerrero, en una región de Guerrero. Mañana tenemos la siguiente parte, que es cómo la gente trata de reconstruir la vida, ¿sí? En los lugares a donde llega, donde es recibida estas personas desplazadas. Y el miércoles tendremos el jueves tendremos la última parte, que es pues el Estado corruptor y omiso. Así es. Muchas gracias a ambos y por supuesto que estaremos muy pendientes de las siguientes entregas y ya desde hoy con esta primera entrega. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Belén. Muchísimas gracias a la universidad. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias a ambos y buenas noches. Bueno, usted escuchó en esta charla a Verónica Espinosa, coordinadora de estados en la revista Proceso, y José Gil